Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en esta tarde. Para nosotros, nuestra firma B Solution Group, es un gusto poder contar con la participación de cada uno de ustedes y sobre todo en este tema, seguridad de la información y continuidad del negocio, que creo que es un tema bastante importante, ¿verdad? Como el nombre lo dice, y el cual va a ser de bastante provecho. Este es uno de los primeros webinars que están relacionados con este tema. Ahora al final le vamos a dar la información para todos aquellos que nos gusten acompañar en los siguientes. Nada más algunas indicaciones antes de darle la palabra a los facilitadores. Pueden hacer sus preguntas y sus consultas por medio del chat. Si alguno en algún momento quisiera levantar la mano, lo puede hacer por medio del emotico que tenemos, ¿verdad? Que está en la plataforma y ahí le estaremos dando la palabra. Igual la idea es poder ir, tanto don Víctor como don Arnoldo, ir conversando del tema, ir haciendo la presentación, pero obviamente es súper importante los aportes y las consultas y comentarios que cada uno de ustedes nos puedan dar para hacer muchísimo más provechoso este espacio que vamos a estar aquí conectados. Como lo vemos aquí, nos acompaña don Víctor Zúñiga y don Arnoldo Leroy, ambos socios directores de B Solution Group y con amplia experiencia en el tema que vamos a desarrollar durante esta tarde. Yo sin más, don Arnoldo y don Víctor, para no robarle más minutos e iniciar con todos los que nos están acompañando, les doy la palabra a partir de este momento. Gracias, Mari. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos un ratito para hablar un poco de estos temas. Evidentemente no es una charla completamente técnica porque quizás no es el espacio, el foro, ¿verdad? Pero la idea es tratar de sacar un buen provecho sobre este tiempo, hablando un poco de seguridad de la información y de continuidad del negocio, que son actividades en la misma rama y complementarias per se, ¿no? Yo voy a trabajar o desarrollar el área de seguridad de información. Víctor nos va a ayudar en la parte de continuidad del negocio, ¿verdad? Creo que de forma, primeramente es importante contextualizar, ¿verdad?, el concepto de seguridad de la información. Eh, porque el concepto de seguridad de la información dista de ser solo una práctica relacionada con la tecnología. Hay un mal entendimiento al respecto, ¿verdad? La gente cuando habla de seguridad de la información entiende tecnología, pero es o sea, esto debe ser visto como una función activa, ¿verdad?, en, por y para cada recurso de la organización, ¿verdad? O sea, todos los elementos, todos los recursos, si los podemos generalizar así, que participan desde el insumo hasta la producción del bien o servicio en una organización deben de participar y ser miembro activo de los temas de seguridad de información, ¿verdad? Donde es importante tener claro una contextualización muy general, ¿verdad?, que en temas de seguridad de información todo es importante, ¿verdad? Y nada es relativo, ¿verdad? Nada es relativo. Hay un concepto que quiero poner en la mesa para que lo tengamos presente en el resto de la sesión, ¿verdad? Y es que hay que luchar contra un tema que se llama la percepción, ¿verdad? Sí, una regla básica en seguridad es entender muy bien cuál es la percepción y cuál es la realidad, ¿verdad? El ejemplo, quizás un ejemplo que podemos personalizar, ¿verdad?, lo podemos llevar a la casa, es la casa en sí, ¿verdad? El hogar, bueno, la casa, la construcción donde nosotros vivimos, ¿verdad? Normalmente es un sitio donde nuestra percepción es de seguridad, es un sitio donde nos sentimos seguros, pero eso básicamente, en términos generales, no digo que sea al 100%, es una percepción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que preguntarnos cuál es la realidad de esa seguridad, ¿verdad? Si nosotros conocemos los planos, si nosotros fuimos testigos del modelo de construcción, ¿verdad?, a qué pruebas de estrés ha sido sometida esa casa, con cuánta frecuencia hacemos revisión de riesgos, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces nosotros dentro de la casa sentimos o percibimos seguridad, pero no necesariamente eso es así, ¿verdad? Entonces, esa búsqueda de esa realidad en los temas de seguridad, ¿verdad?, invoca a los procesos de gobierno, los procesos de gestión, ¿verdad?, que tienen que interactuar y relacionarse para
poder establecer un mejor panorama o el panorama que se debe tener con respecto a la seguridad de información en nuestras organizaciones y, por qué no, en nuestros hogares también, ¿verdad? Entonces, el tema de percepción es importante tenerlo presente. Ok, vamos a fundamentar un poco los temas de seguridad, ¿verdad? Y esta gráfica explica mucho básicamente de la idea anterior, ¿verdad? Cuando hablamos de seguridad, ¿verdad? Tenemos que hablar de diferentes puntos que todos se interrelacionan, ¿verdad? En una organización, por ejemplo, tiene que ser una decisión estratégica, ¿verdad? Implica una decisión. Seguridad de la información debe implicar una decisión de alto nivel, ¿verdad? Si esa decisión no existe, el trabajo es con las uñas, ¿verdad? Definitivamente es así. Entonces, implica una decisión de alto nivel, normalmente una estrategia, ¿verdad? Que debe tener el 100% de cobertura. Aquí, como les decía, no es dejar cosas fuera, debe tener normalmente el 100% de cobertura, ¿verdad? Y se implementa bajo un concepto de desarrollar cultura, ¿verdad? Y el desarrollo de la cultura inicia en lo personal, ¿verdad? Y se debe extender hacia lo organizacional, ¿verdad? No es el esfuerzo de un día, ¿verdad? Al ser una estrategia, no es el esfuerzo de un día, sino de toda la vida, ¿verdad? De toda la vida del negocio. Entre más estemos nosotros en el ciberespacio, entre más tecnología tengamos, entre más dependencia tengamos, hay más riesgo y, por ende, debe haber una conciencia más clara a nivel estratégico de la organización y a nivel de gobierno de la organización que hay que implementar seguridad de información, ¿ah? El otro tema tiene que ver con la rendición, ¿verdad? Rendición de cuentas. Evidentemente, todo sistema de gestión, que seguridad no es una excepción, ¿verdad? Necesita el modelo de contrapesos entre gobierno y gestión, ¿verdad? Entonces, contar con esa forma activa de implementación y de supervisión o de monitoreo es fundamental para poder implementar seguridad de información. Ese modelo de gestión y de supervisión básicamente se hace de muchas formas basado en el siguiente punto, que es la gestión de riesgo, ¿verdad? Entonces, la gestión implica gestión de riesgos y el gobierno también de alguna forma implica gestión de riesgos en la parte segura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante la gestión de riesgos en seguridad de la información? Porque seguridad de la información no puede ser una práctica reactiva, ¿verdad? En el momento en que nuestra práctica reactiva, porque algo nos pasó y tenemos que correr a solventar, estamos en tremendo problema, ¿verdad? Lo que busca básicamente la seguridad de la información es que la práctica sea 100% preventiva, aunque nunca vamos a tener 100% de cobertura, pero tiene que ser 100% preventivo, ¿verdad? Entonces, tiene que existir el portafolio de riesgos, ¿verdad? Relacionados con seguridad de información y gestionarlos como tal, ¿verdad? Como les dije, nunca vamos a estar al 100% de cobertura, pero esa gestión de riesgo nos va a permitir de alguna forma estar lo más cerca posible a ese 100% y ya eso es importante y significativo. Ahora, el concepto que sigue es fundamental, ya lo conversé al principio, es lo holístico de este proceso, ¿verdad? No solo la visión, sino la implementación, pero la visión tiene que ser como tal, ¿verdad? Una visión holística, nadie queda por fuera, ni siquiera los terceros, ¿verdad? Pues no se vale compartir información con un tercero que no tiene el mismo nivel de seguridad que tengo yo, ¿verdad? Y involucra también un trabajo conjunto entre lo que es la seguridad de lo lógico y la seguridad de lo físico, ¿verdad? Se tienen que gestionar juntos porque es así como tenemos un mejor sistema de defensa, ¿no? Esto implica que si no hay conocimiento de seguridad de información de otra organización, tengo que traerlo o se contrata, ¿verdad? Pero es importante que tanto el insumo como el proceso y la salida, ¿verdad? Y en general todos los recursos que participan en ese proceso sean considerados dentro de cualquier práctica, digamos, o sean visionados dentro de la práctica de seguridad de la información. Esto al final, para usar una frase bastante vieja, ¿verdad? Tiene que funcionar como un reloj suizo dentro de las organizaciones, ¿verdad? El ser, ¿cómo se llama? Holístico, también implica que haya un entendimiento no solo de nosotros hacia el interno, sino también de nosotros hacia el externo,
de la organización, ¿verdad? Entendiendo cuáles son el mecanismo de fuerzas y cómo se interrelacionan unas con otras también, ¿verdad? Porque las amenazas no solo están, evidentemente no solo están adentro, sino también pues en el contexto externo de una organización, ¿verdad? Entonces ese conocimiento también es importante. El otro aspecto importante de entender y de manejar es el entendimiento de la seguridad de la información y el entendimiento de en lo que se basa y de lo que se trata tener seguridad de la información, ¿verdad? Y empezamos con el punto más básico que es el dato. ¿Verdad? El dato que luego se convierte en información. Entonces, todo el tratamiento del dato, ¿verdad? El manejo de la información, los temas del ciclo de vida de los datos, su valor, su clasificación, ¿verdad? Que son aspectos fundamentales del sistema de gestión, tienen que ser entendidos, ¿verdad? Especialmente los temas de valor, porque así es como lo convertimos en lenguaje de negocio, ¿verdad? Nos convertimos la seguridad a través del valor de la información en un lenguaje de negocio que todo el mundo entiende, ¿verdad? Si uno quisiera hacer una pregunta incómoda en una organización, debería preguntar cuánto vale la información, ¿verdad? Cuánto vale la información para poder tomar decisiones sobre cuánto voy a invertir en protegerla, ¿verdad? Y bueno, las respuestas ahí normalmente todas confluyen en una sola. Ahora, vale lo que vale la organización, ¿verdad? Entonces, si eso es el corazón, si ese es el cerebro, si ese es el cuerpo de la organización, ¿verdad? Pues merece la atención debida, ¿verdad? Y en eso estamos hablando específicamente de lo que es la función de seguridad de la información. El punto último, y no necesariamente es el menos importante, sino uno de los más importantes, que de hecho pues hay otro seminario que hablamos específicamente de la participación del recurso humano en los temas de seguridad de la información, ¿verdad? Es la alfabetización, entendiéndose alfabetización como ese proceso de aprendizaje, ¿no?, relacionado con la seguridad de la información. Pero es un aprendizaje personal, es un aprendizaje organizacional, ¿verdad? ¿Sí? Complementa el entendimiento porque no solo es entender, sino saber qué hacer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es preparar a las personas para saber qué hacer ante eventualidades, para saber qué hacer ante eventualidades, de hecho, inclusive bajo la materia preventiva, ¿verdad? Y cómo se fundamenta ese proceso dentro de la organización, ¿verdad? Importante para que todo esto se dé, ¿verdad? Que es el punto, digamos, neural de todo este tema, es que la organización pueda reaccionar, o sea, que la organización, a pesar de ser preventiva, pueda activar los mecanismos de seguridad necesarios, ¿verdad? Y pueda escuchar a los diferentes actores para que esto tenga sentido dentro de una organización, ¿verdad? No hacemos nosotros nada, tener un sistema de gestión y toda la organización de vida si no tenemos el mecanismo de escucha y de acción debido con respecto a los temas de seguridad de información, ¿verdad? Como dice el dicho, esto no se lucha en una sola trinchera, ¿verdad? Es una lucha integral a todos los niveles de la organización. Entonces, si pudiésemos resumir básicamente el slide anterior, ¿verdad? Estaríamos hablando en términos generales de un concepto que se llama capacidad de adaptación, ¿verdad? Es como complementar lo anterior, más bien. Es nuestra capacidad, es que la organización tiene que tener la capacidad de adaptarse a los cambios, ¿verdad? Hablando en temas de seguridad de información. Y esto, como les decía, incluye las personas e incluye la organización, ¿verdad? Porque en seguridad de información, con todo lo que esto involucra, ¿verdad? Desde el contexto externo y el contexto interno, es fundamental poder lograr esa capacidad de adaptación, ¿verdad? Porque los cambios están a la orden del día, implica por defecto entonces esfuerzos empresariales, ¿verdad?, para darle sostenibilidad y éxito a la práctica de seguridad de información. Y esto solo se logra bajo el principio de que tiene que ser una decisión consensuada a nivel estratégico, ¿verdad? De otra forma, si esto cae en un presupuesto de gastos o solo en un presupuesto de gastos, ¿verdad?, podríamos estar enfrentando quizás los mismos problemas que ha enfrentado el Ministerio de Hacienda en los últimos tiempos, ¿verdad? Donde solo se ve el gasto y no se ve esto como un valor, como un activo productivo dentro de la organización, ¿verdad?
Si lo queremos convertir esto quizás quizás pasando a un nivel un poquito más técnico, ¿verdad? O sea, ahí básicamente yo les muestro 9 patrones de ataque que son los más usados, generalmente usados, ¿verdad? Sí, y entonces quizás el mensaje aquí es que ninguna de estas amenazas se resuelve bajo una filosofía de cumplimiento, ¿verdad? O sea, no podemos pretender, y esto lo tenemos aquí porque la experiencia de nosotros hacia nuestros clientes ha sido casi que el resultado siempre las primeras fotografías que se sacan es que hay práctica de seguridad pero orientada al cumplimiento, ¿verdad? Porque hay que responderle a una contraloría, o hay que responderle a algún órgano supervisor o a alguna auditoría, ¿verdad? Y no se trata de eso, ¿verdad? O sea, implementar seguridad de información en temas o bajo la filosofía de cumplimiento no sirve, ¿verdad? Cumplimiento genera papeles, pero no genera práctica, ¿verdad? Entonces, como les decía al principio, básicamente hay que tener aspectos desarrollados con prácticas fundamentales, tales como los que están listados, ¿verdad? Inteligencia de amenazas, ¿no? Ya sea que la tengamos interna o la tengamos externa, pero hay que tenemos que estar al día sobre las amenazas para poder hacer la culturización correcta, la alfabetización correcta, ¿verdad? Para poder involucrar a toda la organización en el proceso, ¿verdad? La gestión de riesgo, las buenas prácticas, estar viendo las nuevas tecnologías, tanto para encontrar sus debilidades, sus vulnerabilidades, como para mejorar las que tenemos nosotros, ¿verdad? Las auditorías especializadas, que es fundamental, ¿verdad? Y por último, el hecho del cumplimiento, ¿verdad? Que pues también hay que presentar, ¿verdad? Pero es un cumplimiento con algunas características diferentes, ¿verdad? En función de que yo lo que busco con ese cumplimiento es cumplir con algunas certificaciones de carácter internacional, ¿verdad? Que dependiendo de mi negocio pueden tener sentido o no. ¿Ok? Bien, entonces, sobre el tema de los principales errores que uno no debe cometer, ¿verdad? Cuando implementa seguridad de información, ¿verdad? Está en eso, digamos, vamos a ir viendo algunos temas, ¿verdad? Dice implementar o implementadores que no conocen el negocio. La experiencia, señores, es fundamental para implementar seguridad de información. Tengo que conocer el negocio, tengo que conocer los flujos de información, ¿verdad? Tengo que conocer las interrelaciones con las partes interesadas para que esto tenga el sentido correcto dentro del proceso de implementación, ¿verdad? Porque si implementamos solo de acuerdo a lo que dice una receta que nos encontramos por ahí, que se puede llamar ISO 27000, que se puede llamar NIST, no sé. O sea, hay diferentes recetas, no va a funcionar, ¿verdad? No es lo que estamos buscando. O sea, hay buenas prácticas, está bien, ¿verdad? Pero las buenas prácticas tienen que ir acorde a la organización, ¿verdad? No podemos competir, como por ahí hablan algunos de los puntos, ¿verdad? No podemos competir generando conflictos de interés, ¿verdad? Con la seguridad de la información y los procesos de negocio, ¿verdad? Hay que buscar el proceso correcto, el conocimiento de la organización, ¿verdad? Por ejemplo, no es algo escrito en piedra, ¿verdad? La seguridad de la información es algo dinámico, completamente dinámico, y por eso necesitamos el sistema de gestión, ¿verdad? Entonces, los cambios suceden todo el tiempo. Y hay que tomar esos cambios, ¿verdad? Y no solo para los temas de implementación, sino para los temas de sostenibilidad también, ¿verdad? ¿Ok? No hablar el idioma del negocio, ¿verdad? Si yo pues pongo normalmente el término de bits y bytes para generalizar, no sé, el 80%, 90% de la organización quizás no va a lograr el nivel de entendimiento que uno necesita para que una implementación de seguridad de la información funcione. Yo necesito, como les dije, que todos los recursos que participan en el proceso vivan la seguridad de la información, ¿verdad? Okay. ¿Qué más por ahí que es importante? No utilizar la base de inteligencia de amenaza, ¿verdad? O sea, a ver, esto de la experiencia que pasó
que nos ha pasado reciente en el país, que todos hemos sido testigos de esas cosas, ¿verdad? No hay inteligencia de amenazas, pues ni siquiera sabemos de qué nos estamos cubriendo, ¿verdad? O sea, nos estamos cubriendo lo que nos cuentan, pero no de lo que realmente deberíamos estar investigando, ¿verdad? Entonces, si esto lo dejamos, así como dice el subtítulo, ahora a causas y azares, pues lo que vamos a tener, lo que vamos a vivir en seguridad de información es una lotería, ¿verdad? O sea, y una lotería quizás con los números inversos, ¿verdad? Porque estamos más destinados a sacarnos el premio ¿cómo se llama? Que a no sacarnos, ¿no? Entonces, eso de implementar como la sensación de que no vamos a ser atacados no tiene ningún sentido. Es todo lo contrario. Esto me acuerdo un famoso golfista, creo que se llama Jack Nicklaus, ¿verdad? Que decía que entre más entrena, más suerte tiene cuando juega. Bueno, eso se aplica a la seguridad. Ahora, no es un tema de casos cesares, entre más hago, entre más investigo, entre más gestión y gobierno, pues vas a ser un mejor jugador en los temas de seguridad de la información, ¿verdad? Las consecuencias de no hacerlo son graves. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué puede hacer uno? O sea, lo que tenemos que buscar es trabajar extensamente en los temas de prevención y generar capacidad de respuesta, ¿verdad? Entonces, si resumimos todo lo que hemos venido diciendo antes, ¿verdad? La capacidad de hacer estrategia integral y transversal, ¿verdad? A través de todas las otras estrategias, ¿verdad? O sea, nada se implementa si no considera seguridad de información. El desarrollar un sistema de gestión de seguridad de información que nos da la capacidad de que sea un sistema vivo dentro de la organización, ¿verdad? Usar gestión de riesgos, que es fundamental para el proceso, contar con el presupuesto correcto y necesario para cubrir los activos de información con el valor que nosotros le damos o con el valor que deben de tener, valor correcto que deben de tener en la organización, ¿verdad? Con una organización que no está radicada en TI, es un concepto diferente al de TI, ¿verdad? Que no es que sea un pecado capital, pero lo mejor es que no estén en tecnología de información porque terminan siendo juez y parte, ¿verdad? El generar línea de defensa a través de la alfabetización es uno de los conceptos importantes, el proceso continuo de generación de conciencia, ¿verdad? Y entendimiento, y con todo lo que eso lleva hacia los procesos de la organización, ¿verdad? Que existen responsables de los activos de información, que insistir en el tema de inteligencia de amenazas técnicas y no técnicas, ¿verdad? Y sobre todo que exista ese mecanismo de comunicación entre la organización y los encargados de seguridad, llámase gestión de incidentes de seguridad, como sea, ¿verdad? Lo importante aquí es que el mecanismo genere confianza, ¿verdad? O sea, que si la gente reporta alguna anomalía, que se vea que se está atendiendo, ¿verdad? Y que hay reacción. Si nosotros no hacemos que ese mecanismo funcione, se rompe la línea de confianza y entonces lo que le estamos pidiendo a la gente es que nos apoye, pero no los sienten, no los escuchamos, el sistema tiende a caerse, ¿verdad? Importantísimo, y lo recalco básicamente en todas las presentaciones que hablamos de seguridad de información, ¿verdad? Es que cuando se materializa un riesgo en seguridad de información, generalmente no hay acción resarcitoria, ¿verdad? Lo que perdiste, lo perdiste, lo que te secuestraron, lo que perdiste, lo que te robaron, lo que se fugó, ¿verdad? Y la acción resarcitoria es prácticamente nula, ¿verdad? Prácticamente nula, pero el impacto sí es fuerte en los temas legales, en los temas de imagen, etcétera, ¿verdad? Entonces, inclusive hasta los temas de continuidad de negocio. ¿Ok? Entonces, como vemos, el esfuerzo básicamente, como decía al principio, nosotros tenemos que trabajar para ser preventivos digamos, no al 100%, bueno, pero preventivos al 99%, como dice básicamente ahí el título, ¿verdad? En prácticas técnicas, en prácticas no técnicas, y el objetivo es asegurarnos el dominio, ¿verdad? Que tenemos el dominio correcto de las prácticas y que tenemos el sistema de vigilancia correcto para asegurar que lo que tenemos implementado está funcionando y que se mantiene actualizado, ¿verdad? ¿Sí?
como le digo, es un esfuerzo importante, es un esfuerzo para siempre en la vida del negocio, ¿verdad? Pero es fundamental hoy por hoy, ¿verdad? O sea, no se puede vivir, yo diría que ya, a no ser de que no estés en el ciberespacio, no se puede vivir sin una práctica buena y sin una gestión buena y sin un gobierno muy bueno en los temas de seguridad de la información, ¿verdad? Ahora, como no estamos nunca al 100%, como no tenemos nunca al 100% la cobertura, entonces nos toca hablar básicamente de otro aspecto importante complementario a la práctica segura de la información, que es la continuidad del negocio, ¿verdad? Para eso básicamente lo dejo con Víctor. Víctor, voy a dejar de compartir para que los compartas. Sí, buenas tardes. Primero que nada, y un gusto saludarlos a todos. Voy a continuar donde quedó Arnoldo. Por favor, me indica alguien si se ve perfectamente. Se ve bien, Víctor. Vean que en la primera fase que fue abordada por Arnoldo, ha hecho un gran énfasis en la necesidad de crear una cultura organizacional de seguridad. Necesariamente eso implica que el activo más importante que tiene una organización, que son sus colaboradores, tiene que estar alineado completamente con esa práctica para poder gestionar seguridad, continuidad y otras cosas que son claves para el desarrollo del negocio. Entonces, basados en esa premisa, tenemos que considerar algunos elementos claves que son inducidos por las organizaciones y que deben ser aleccionadores a la hora de establecer un marco de referencia para gestionar la continuidad del negocio. En primera instancia, recordemos algunos factores filosóficos que deben guiar el proceso de continuidad. Primero tenemos que tener claridad que este es un proceso que tiene que ser administrado y es un proceso administrativo. ¿Qué significa esto? Que todos los componentes de la organización de una u otra manera tienen que tener un nivel de culturización, de preparación, de organización para poder hacer frente a incidentes disruptivos que puedan impactar las operaciones de la organización. Y la organización previamente ha pensado y ha analizado cuáles son los intereses que tiene que proteger. Y en esos intereses es evidente que tenemos que incluir a todos los sujetos interesados que están alrededor de nuestra organización. Vean ustedes que, por ejemplo, a veces cuando se presentan eventos o incidentes, el cliente final, nosotros, los usuarios, los ciudadanos, los clientes, como quieran llamarlos ustedes, son los que reciben el impacto directo. Y basta nada más con repasar los últimos 3 meses de historia de nuestro país y hemos podido o podemos analizar algunas de esas afectaciones que recibimos. Entonces vean que en ese contexto, este proceso para gestionar la continuidad debe establecer también cuál es el nivel de afectación que podemos tener o debemos tener o podemos soportar. Y en ese entorno, una premisa clave es que tenemos que priorizar la forma en que vamos a prepararnos para enfrentar ciertos incidentes cuando estos ya se han materializado, en el sentido de que ya nos están generando una afectación a nuestro nivel de servicio. Entonces vean que en el 99% de planeación o preparación o prevención, ese 1% que quedó descubierto, por ejemplo, en el contexto de seguridad que hablaba Arnoldo, tenemos que ponerlo en perspectiva porque ese 1% puede ser el responsable de una interrupción clave en todos los procesos de la organización. Y esa interrupción clave o ese proceso administrativo que nos permite gestionar la continuidad del negocio tiene que tener en mente algunos criterios. Y un criterio clave es que tenemos que poder gestionar
las causalidades de los incidentes para que estos puedan llegar a un nivel donde su afectación no sea la más grande o la más impactante o la más desesperante, digamos, podemos utilizar muchos calificativos. En ese contexto, imaginémonos que los niveles de afectación extremos son los que tenemos que tratar de evitar, tratar de prevenir, tratar de anticipar. Y en caso de que nos enfrentemos a alguno, tenemos que tener una capacidad para poder tener una recuperación pronta y ordenada. Por ejemplo, las lecciones aprendidas que no solo Costa Rica, sino el mundo en general ha visto en los últimos meses o años ante eventos, incidentes, ataques cibernéticos o cualquier situación es que los procedimientos de recuperación han dejado mucho que desear. Y la mayoría de ellos no han sido ni ordenados y ni mucho menos prontos. O sea, no han logrado satisfacer de manera oportuna expectativas específicas de ciertos servicios. Otro tema importante es que la organización debe estar protegida y esta cultura de seguridad y de continuidad debe poder identificar aquellas situaciones que de una u otra manera puedan impactar la razón de ser de la organización. Cuando uno empezaba hace muchos años en este contexto de continuidad, siempre había una máxima que le decían, ¿qué es lo que debo recuperar yo? Algunos decían lo que es importante, lo que genera valor, lo que genera dinero, lo que mantiene la operación. Pero en términos generales, los que trabajamos en este contexto, siempre hemos pensado que uno tiene que meterse en la mente que debe ser capaz de poder recuperar cualquier situación que usted tenga. O sea, yo tengo que preparar mi organización para recuperar todo lo que puede estar amenazado. O sea, todo lo que tengo, mi marca, mi reputación, mis activos, mis clientes, mis niveles de negocio, mi nivel de servicio que le brindo yo a los ciudadanos o a cualquiera que tiene una integración con mi organización. En el contexto de la continuidad, es importante y pensando mentalmente, vea que aquí lo que pretendemos es que todos hablemos de un modelo de gobernanza empresarial en donde lo que queremos es gestionar aquellas situaciones que pueden de alguna manera impactarnos. Y en ese modelo de gobernanza no deberíamos cuestionar algunas cosas, pero es importante partir de premisas básicas. Por ejemplo, ninguno de nosotros debe pensar de que no es necesario la inversión o el desarrollo o la formalización de un programa que gestione la continuidad del negocio. Eso debe ser parte de la misma razón del negocio. Otra actividad importante es que yo, de una manera diligente, tengo que asignar recursos. Y tengo que asignar recursos en la parte más importante de la organización, que es en la formación, en la capacitación, en el adiestramiento y en la preparación de los colaboradores para poder enfrentar escenarios críticos, escenarios claves que podrían impactar a la organización bajo cualquier momento. Y por supuesto, como parte inherente de las prácticas que Arnoldo mencionó anteriormente, tenemos que pensar en esas prácticas del marco de trabajo organizacional que permiten el apoyo para los programas de gestión de la continuidad del negocio. Por ejemplo, es normal para nosotros conocer, digamos, los sistemas de atención de emergencias inmediatos, bomberos, Cruz Rojas, policía, Comisión Nacional de Emergencia, etcétera, etcétera. De igual manera, dentro de la organización, tenemos que tener conocimiento de cuál es el rol, cuáles son las funciones y cuáles son las actividades que una organización, en función de su misión, tiene que organizar para poder responder a las necesidades que un proceso de recuperación y restauración ordenada le pueda requerir si por mala suerte, negligencia, descuido o situaciones de la vida, ¿verdad?, se ve enfrentado a incidentes que puedan atender y puedan afectar directamente la continuidad de sus operaciones. Vean que en este contexto es muy normal que cuando uno gestione programas de este tipo empezamos por analizar
temas como la gestión del riesgo, la conciencia del riesgo, funciones y procesos críticos. Vean que eso es natural dentro de la organización. De igual forma, debe ser natural dentro de la organización el análisis recurrente de estos procesos, de estas actividades, de estas definiciones, para poderlas inducir y mantener dentro de los mecanismos de prevención y protección que tiene una organización. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de la necesidad de desarrollar una conciencia de riesgo, no es solo pensar en que un tercero lo resuelve, que una computadora lo resuelve, que un software resuelve, que un filtrador de contenido es la solución, o etcétera, etcétera, sino tenemos que pensar que es un conjunto de recursos articulados que están orientados a concientizar, entrenar, preparar, ejercitar y valorar resultados de potenciales escenarios que pueden afectar de una manera directa o indirecta la actividad que desarrolla la organización. Dentro de este contexto es importante hacer, digamos, la valoración e identificación de los elementos que podrían impactar directamente la organización y las actividades que realiza, y en ese nivel clave, ¿verdad? Si lo ubicamos en el contexto de los posibles impactos, uno podría preguntarse, bueno, ¿qué situaciones reputacionales me podrían impactar? Si yo soy una entidad financiera, ¿cómo voy a manejar mi liquidez? Si soy una entidad operativa que produce, que genera productos de valor agregado todos los días, ¿cómo voy a hacer para articular mis recursos y poder continuar los diferentes aspectos que están alrededor de la cadena de producción de la organización? En ese contexto, ¿qué nos interesa tener claridad al nivel de la gestión de riesgos? Primero, si realmente hay eventos o riesgos que nos pueden impactar. Si esos riesgos los podemos analizar, identificar, evaluar y clasificar de acuerdo a criterios racionales, en donde podamos identificar cuál es la amenaza que puede existir sobre la organización, sobre los procesos operativos, los procesos de servicio al cliente, la tecnología o cualquier otro aspecto que de una u otra manera impacte directamente la organización. Dentro de la gestión de la continuidad de negocios, el modelo o la forma en que ustedes gestionen los riesgos los orienta de una manera directa a poder saber qué cosas del entorno de negocios, del entorno empresarial, institucional, comercial, etcétera, etcétera, debemos tener en consideración y valorarlo en función de nuestras capacidades reales de la organización. ¿Y eso para qué lo necesitamos? Para ver si tenemos impacto, ¿verdad? Imagínense ustedes que un tema de ciberseguridad, por ejemplo, como el que afectó a la Caja del Seguro Social, nos puso en problemas a todos nosotros. Por ejemplo, algunos de nosotros dependemos de recetas médicas que la Caja nos entregaba mes a mes. Por dicha, algunos casos se logró reponer de forma manual, con los métodos más arcaicos que uno se puede imaginar, pero digamos que resolvimos el problema en la mayoría de los casos. Pero hay una demanda oculta de servicios, de costos adicionales, de ineficiencias y de riesgos sobre la salud pública que se han tenido que tomar para mantener, digamos, un hilo conductor de servicios. Y eso potencialmente, cuando en algún momento se haga una autopsia, ¿verdad? Y se valore el efecto o se valore el impacto sobre la salud pública en este país, potencialmente vamos a identificar un hoyo, un gap, un faltante o una amenaza o un riesgo materializado, visto en un deterioro de la salud pública, de la salud directa de algunos ciudadanos o algún deterioro en alguna situación específica, y eso nos vaya a permitir cuantificar efectos directos. Por ejemplo, cuando uno cuantifica directos la organización,
tiene que prepararse para identificar una serie de factores. Número uno, ¿qué me puede pasar? ¿Y dónde me puede afectar? ¿Qué impacto puede tener? ¿Es financiero? ¿Es hacia mis clientes? ¿Es hacia factores estructurales? ¿Tengo un riesgo país que administro yo? ¿O es una gestión que me impacta a mí directamente y como pasa con algunos negocios o actividades, simplemente pasé desapercibido? Cualquiera que sea la situación, cuando yo valoro y analizo qué ocurre o qué puede ocurrir, tengo que tener la mente abierta en el sentido de que esto debe darme una trazabilidad y un camino que debe ser comprendido y analizado por los expertos de la organización. Hace un rato Arnoldo mencionaba algo muy interesante, ¿verdad? Que para poder gestionar seguridad, igual que para poder gestionar riesgos, para poder administrar riesgos, para poder gestionar un programa de continuidad del negocio, se necesita conocer del negocio donde usted está. Un análisis del impacto del negocio tiene que realizarlo las personas que conocen correcta y ampliamente las características de la organización. Y a partir de ahí deben poder identificar qué escenarios de riesgo pueden ser catastróficos, pueden ser impactantes en un nivel A, B o C, dependiendo de características y aspectos. Y eso, por supuesto, requiere una alta formación y capacitación de los colaboradores para poder discernir entre elementos importantes que pueden afectar la continuidad del negocio. Vean aquí, por ejemplo, que en la maraña de riesgos ustedes pueden, bueno, yo aquí fui conservador, la puse unos poquitos, pero dentro de la maraña de riesgos nosotros podemos enfrentarnos a temas económicos, políticos, ambientales, espionaje industrial, temas de ciberseguridad, pandemia, ¿verdad? Ni qué decir, que es el escenario de corto plazo que tenemos, los temas del cambio climático, y ahí podemos seguir analizando y evaluando diferentes contextos de elementos que podrían impactarnos. ¿Y qué es lo que pretendemos nosotros? Básicamente, una serie de máximas que van a guiar la conducta de la organización, que van a guiar la conducta de mis colaboradores, que van a guiar mi cultura de la organización, que en primera instancia busca una serie de objetivos y máximas. Por ejemplo, la máxima número 1 de la continuidad es evitar pérdidas humanas. Esa es la número 1. La número 2, reducir pérdidas financieras, estructurales o de cualquier otro tipo que puedan impactar profundamente la organización. Recuerde que si no tenemos organización, ponemos o generamos una afectación sobre todos los sujetos que tienen demanda, necesidad o dependen de esa organización. Esa es la primera máxima. Segunda máxima, tenemos que asegurar que lo que se llaman actividades críticas o operaciones críticas o las partes del negocio que nos permiten mantener a flote a la organización, tienen que tener, enfatizo sobre eso, una estrategia clara y precisa de cómo la organización va a gestionarse si un evento de ese tipo se presenta. Otro elemento interesante es que yo no puedo decir que me voy a recuperar en 10 años, en 5 años o en 6 meses. Por ejemplo, dentro de cuando se escriba el caso para un análisis académico de lo que ha pasado en Costa Rica con la ciberseguridad, ese es un tema que hay que analizar, ¿verdad? La mayoría de las entidades afectadas no han tenido la capacidad de comunicarse efectivamente con sus clientes y poderles indicar, yo creo, yo considero que tengo una capacidad de recuperación y restauración en un tiempo X, Y o Z. Los análisis de tiempos de curvas de impacto han fallado sustancialmente en todos los eventos que recientemente hemos visto. ¿Y cuál es la lección aprendida al respecto? Posiblemente algunas de las estrategias para asegurar la continuidad de las operaciones y evitar pérdidas humanas y financieras no estaban en las manos indicadas.
estaban siendo desarrolladas por terceros, por gente que no conoce el negocio, gente que no estaba preparada, y las organizaciones dejaron de preparar a su capital humano en todo el concepto de gestionar eventos, incidentes y restaurar sus operaciones. Y ahí posiblemente podemos analizar muchos factores que han intervenido en los últimos años para que eso sea una máxima de ese tipo. Y por último, la cuarta máxima es mantenga la confianza de sus clientes, sus proveedores, en términos generales, de todos aquellos que tienen una injerencia directa en la organización. Cuando se hace la planificación de la continuidad de las operaciones, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos claves. Primero, tenemos que entrar en un círculo virtuoso. Yo tengo que preparar, tengo que definir requerimientos, tengo que implementar, tengo que capacitar a mi organización, tengo que prepararme. Recuerden que cuando hablamos de capacitación, eso implica sacar tiempo, dedicar tiempo para aplicar procesos estructurados para poder anticipar, para poder gestionar y poder administrar diversos eventos que yo ya he catalogado y que pueda de una manera efectiva validar el grado de preparación, el grado de respuesta y lo más interesante, el grado de poder mantener las operaciones críticas de negocios claves. En este proceso hay muchas herramientas, infinidad de herramientas, pero todas las herramientas van a depender de los equipos de trabajo que la organización cultive, prepare, analice y monte, estructure para poder afrontar los diferentes escenarios de riesgos o impactos que se presenten. Y por supuesto, volviendo, y en esto hay una coincidencia directa con lo que es la filosofía de seguridad de la información, los dos peldaños iniciales, mecanismos detectivos. O sea, yo tengo que enfocar la mayoría de mis esfuerzos en identificar, en analizar, en detectar la amenaza antes de que esta amenaza nos impacte. Ustedes han leído en los periódicos y algunos expertos se lo han dicho que, por ejemplo, algunos data centers o algunas bases de datos de las entidades hackeadas no fueron hackeadas recientemente, ¿verdad? Sino que recibieron visitas meses atrás, ¿verdad? Algunos hablaban de noviembre, y diciembre y enero de este año. Entonces, imagínense ustedes que la fase detectiva tenía vulnerabilidades y no nos dimos cuenta de que alguien nos estaba analizando. Cuando yo no me doy cuenta que alguien me está analizando, no puedo establecer ni pasar al siguiente peldaño, ¿verdad? Que es establecer cuáles son los mecanismos de protección que una organización tiene que tener para poder resguardar sus recursos vitales y críticos. Y por supuesto, de ahí en adelante arranca toda una cadena, ¿verdad? Si yo no puedo anticipar detectando, si no me puedo proteger, la persona que me está analizando ya sabe cuál es mi información crítica, cuáles son mis recursos críticos, qué es lo que yo tengo que vale la pena y de una manera directa puede generar un proceso que ya afecte a mis clientes, mis servicios básicos, mis servicios vitales y llegamos al grado de que somos incapaces de poder atender la razón de ser de nuestra organización. Y dentro de este peldaño hay tres peldaños que son relevantes. Por ejemplo, el tema de los terceros, ¿verdad? Si yo necesito proveedores que me dan tecnología, me dan servicios, me dan apoyo, me dan capacitación, tengo que tenerlos claramente identificados. Aquí va a entrar un fenómeno interesantísimo que es una fuerza del mercado, ¿verdad? Que es la oferta y la demanda, ¿verdad? Cuando hay muchos incidentes, hay demanda, hay necesidad de gente especializada, recursos especializados. Entonces, de una u otra manera, la cercanía y la gestión de ese proveedor se vuelven un recurso crítico. Y ese entra en esta lista priorizada de recursos críticos. Y en lo alto de la escalera, mis equipos preparados, en los cuales yo he incluido talento, conocimiento de la organización, elementos de preparación,
elementos de técnicos, ¿verdad? De cómo prepararme a enfrentar, a restaurar y a gestionar mis procesos de negocio ante actividades limitadas que se han venido dado por fallas en los mecanismos detectivos y de protección. Y esto es básicamente el concepto de gestionar la continuidad. En este contexto vamos a validar que hay una secuencia, ¿verdad?, que tiene que estar en la mente de todos nosotros. Primero que nada, tenemos que entender por qué me siento amenazado, qué tipo de amenaza tengo y si esa amenaza amerita un disparo o un inicio o una activación de una emergencia. Por ejemplo, esto es otro tema que hay que trabajar mucho en la cultura de los países, ¿verdad? Ustedes han visto que aquí la Comisión Nacional de Emergencia usa el concepto de semáforos y a veces le dicen, no, estamos en verde porque viene una tormenta tropical. Entonces uno dice, ¿por qué en verde? Si el verde generalmente está asociado a paz, se siga, está bien, todo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claridad. ¿Cuáles son las condiciones de disparo y por qué? Y cuáles son los alertas y las afectaciones que podrían ocurrir si se presentan escenarios de riesgo. Punto número 2, ¿quién toma decisiones? Eso es lo más importante. Y es otro elemento clave que las lecciones aprendidas nos tienen que ayudar. No pueden haber muchos voceros, no pueden haber mucha gente hablando del incidente, pero lo más importante, solo debe haber un director de orquesta a la hora de definir acciones y de comunicar qué está ocurriendo, cómo lo vamos a controlar y cuál es el nivel de avance que tenemos. Y por supuesto, el botón rojo o la forma en que dice uno alerta, señores, ya esto no es detección, ya no es prevención, es una emergencia. Y por supuesto, al activar el botón rojo es como cuando suena la sirena de los bomberos en el centro de San José, ¿verdad? Hablan espacio porque viene todo el equipo, vienen los responsables, los equipos, el personal, la preparación que hemos tenido por años o por meses preparando un equipo para activar, manejar y gestionar la crisis. Y a partir de ahí ya vienen temas que son más administrativos, ¿verdad? ¿Quién es quién? ¿Dónde está? ¿Qué hago yo? ¿Qué manejo? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Verdad? Por ejemplo, elementos claves que siempre hay que tener en cuenta es cuáles son los procesos que yo debo recuperar de primeros, qué recursos demandan, qué personas demandan, de dónde las voy a sacar, ¿verdad? Y si hay afectación de personas, ¿de dónde consigo los reemplazos? Y otro elemento importante es tiempos. Recuerde que todos nosotros preguntábamos, ¿cuándo podré usar el EDUS? ¿Cuándo podré ir a retirar mi medicina? ¿Cuándo podré ver mis notas de mis hijos en el MED? ¿Cuándo me van a pagar? ¿Cuándo va a estar mi deducción? Etcétera, etcétera, etcétera. Y no tener respuestas a esas curvas de tiempo y esas curvas de impacto generan incertidumbre. La incertidumbre incrementa la crisis, genera pánico y destruye la confianza de los clientes, de los ciudadanos y las personas que dependen de mí. Y por supuesto, todo este proceso o todo este objetivo tiene que terminar en algo que Arnoldo mencionó también, ¿verdad? En procedimientos, en prácticas, en cultura organizacional, en conocimiento, no necesariamente en papel, ¿verdad? Tiene que terminar en conocimiento de la organización para poder hacer frente a los grandes retos que estarán presentes. Vean que al asociar estos dos conceptos, la seguridad de la información y la continuidad, vemos una serie de similitudes que existen alrededor de los diferentes componentes de la organización. En este momento abrimos una sesión. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, estamos a sus gratas órdenes.